durante años. Un multimillonario afirmaba que su único hijo había nacido con una rara condición neurológica que lo dejaba completamente incapaz de hablar. El niño nunca había pronunciado una sola palabra en público, ni en la escuela, ni en casa, ni siquiera delante de los médicos. Todos creyeron la historia, pero todo cambió el día en que la empleada doméstica de larga data de la familia, la única persona que realmente cuidaba del niño, fue súbitamente y públicamente acusada de robar un documento médico confidencial. Lo que sucedió después conmocionó a todo el tribunal y al mundo. El niño abrió la boca y finalmente habló, no por miedo, sino para revelar la verdad que su padre había intentado enterrar durante años. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y comenta abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Ricardo Campos, uno de los hombres más ricos del país, estaba frente a un grupo de reporteros y cámaras. Su voz era tranquila, pero firme. Dijo al mundo que su hijo Enzo había nacido con una rara condición que lo hacía sordo e incapaz de hablar. Ricardo afirmó que había esperanza, una nueva terapia experimental en los Estados Unidos que podría ayudar a Enzo a oír y a hablar. Pero había un problema. Un documento esencial para liberar los fondos del tratamiento estaba retenido en el tribunal. Ricardo imploró ayuda, diciendo que no se trataba de dinero ni de poder, sino de salvar el futuro de su hijo. El momento fue emocionante. Personas en todo el país vieron la noticia y se conmovieron con sus palabras. Ricardo parecía cansado, pero decidido. A su lado estaba su abogada, Vanessa Moreira, quien trabajaba duro en el caso. Su rostro era serio cuando prometió que estaban haciendo todo lo posible para conseguir la liberación del documento. Vanessa Moreira, la abogada de Ricardo, no descansaba. Hablaba con jueces, presentaba solicitudes urgentes y contactaba a personas influyentes. Cada día enfrentaba obstáculos legales, pero no se rendía. Explicó al tribunal que el fondo de investigación, que poseía millones de reales, había sido creado exactamente para casos como el de Enzo. Sin embargo, debido a una disputa judicial con la organización que controlaba el fondo, ningún dinero podía ser liberado sin el documento confidencial. Vanessa argumentó que esa demora podría costarle a Enzo la posibilidad de tener una vida normal. Dejó claro que el tiempo se estaba acabando. La terapia solo estaría disponible por un corto periodo y Enzo necesitaba comenzarla pronto. Los periodistas seguían cada paso de ella. Los canales de televisión la mostraban entrando al tribunal con montones de papeles, concediendo entrevistas y hablando con pasión. Personas en las redes sociales comenzaron a apoyarla y a llamarla una heroína. Pero a pesar de sus esfuerzos, la batalla legal era mucho más complicada de lo que todos imaginaban. Dentro de la enorme y silenciosa mansión de Ricardo, el ambiente era muy diferente. Mientras el mundo veía a un padre desesperado y a una abogada valiente, alguien observaba todo en silencio. Grasa, la empleada de la familia Campos, trabajaba con ellos desde hacía muchos años. Conocía bien la casa y veía cosas que nadie más veía. Limpiaba las habitaciones, preparaba las comidas y cuidaba de Enzo cuando Ricardo estaba ausente. Percibía el comportamiento del niño. No lloraba, no hacía ruido, solo se quedaba sentado en silencio o mirando al suelo. A veces miraba a su padre con miedo. Grasa también notaba cómo Ricardo y Vanessa hablaban cuando estaban solos. Sus voces eran más bajas, serias, parecían nerviosos y a veces incluso irritados. Algo en la manera en que actuaban la inquietaba. Grasa empezó a preguntarse si la historia contada al público era realmente toda la verdad. Se sentía dividida entre permanecer callada o hacer preguntas que tal vez no debía. Con el paso de los días, la presión aumentaba. Ricardo daba más entrevistas, aparecía en noticieros,
Visitaba hospitales e incluso hablaba con autoridades del gobierno. Decía que todo lo que quería era ayudar a su hijo. Cada aparición estaba cuidadosamente planeada. Enzo nunca era mostrado frente a las cámaras, pero Ricardo siempre lo mencionaba. Hablaba de cómo sonreía cuando era bebé y de cómo esa condición le había robado su voz. Pero Grasa, que pasaba la mayor parte del tiempo en la casa, notaba cosas que no coincidían con lo que Ricardo decía. Enzo rara vez sonreía, evitaba al padre y solo parecía tranquilo cuando estaba cerca de ella. Una vez, Grasa escuchó a Ricardo gritar por teléfono, furioso, diciendo a alguien que mantuviera el plan. En otra ocasión, Vanessa dejó una carpeta sobre la mesa de la cocina por error. Grasa vio fotos que no tenían sentido. No eran archivos médicos, sino contratos y acuerdos legales con nombres que no reconocía. A pesar del creciente apoyo público, el tribunal aún no había liberado el documento. Vanessa continuaba presionando, presentando apelaciones y pidiendo sesiones de emergencia. Decía que el caso no era solo sobre Enzo, sino sobre dar esperanza a otras familias en situaciones similares. Sus argumentos eran sólidos, pero el juez permanecía cauteloso. Había demasiadas cuestiones legales alrededor del fondo. Vanessa parecía más estresada que nunca. Dormía poco, y cuando hablaba con Ricardo, discutían con más frecuencia. Grasa empezó a sentirse ansiosa. Algo estaba mal. Se preguntaba si el niño realmente recibiría la terapia o si había otra cosa ocurriendo. Pensó en hablar, pero ¿quién le creería? Solo era una empleada. Aún así, cuanto más observaba, más convencida estaba de que Enzo no era el único en peligro. Comenzó a anotar todo lo que veía y oía, sin saber exactamente qué haría con eso. Una noche, mientras Enzo dormía y la casa estaba en silencio, Grasa se quedó parada en el pasillo cerca del despacho de Ricardo. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar a Ricardo y Vanessa conversando. Las voces eran bajas, pero escuchó lo suficiente. Discutían cuánto tiempo podrían mantener la historia y qué harían si el documento nunca era liberado. Vanessa dijo que necesitaban más tiempo. Ricardo respondió que la gente ya estaba haciendo demasiadas preguntas. Hubo una pausa. Ricardo preguntó si Grasa había visto algo. Vanessa dijo que no lo creía, pero que debían tener cuidado. Grasa se alejó en silencio, con el corazón acelerado. Ahora tenía la certeza de que algo se estaba ocultando. No tenía todas las respuestas, pero estaba convencida de que la verdad era distinta a lo que mostraban en televisión. Al regresar a su habitación, miró una vez más la puerta del cuarto de Enzo. El niño seguía en silencio. Nada había cambiado. Al menos todavía no. El día finalmente llegó. Después de semanas de trabajo jurídico, atención mediática e intensas entrevistas, Ricardo Campos debía presentar el documento confidencial ante el tribunal. Era el paso final para liberar el dinero del fondo de investigación y enviar a Enzo a los Estados Unidos para la terapia experimental. Pero cuando Ricardo llegó al tribunal esa mañana, parecía completamente diferente. Estaba pálido, sudando y temblando. Todos notaron que algo andaba mal. Con los flashes de las cámaras y los reporteros lanzando preguntas, Ricardo levantó las manos y dijo que el documento había desaparecido. Afirmó que había desaparecido de su oficina en casa durante la noche. Todo el tribunal quedó en shock. Su abogada, Vanessa Moreira, parecía confundida e irritada. Ricardo no tardó en lanzar una acusación seria. Dijo que Grasa, la empleada, había robado el documento. Explicó que ella había discutido recientemente con Vanessa y que podría haberlo hecho por venganza. La acusación sorprendió a todos. Grasa fue llamada a una sala privada e interrogada por seguridad. Estaba totalmente sorprendida. Su rostro mostraba confusión y miedo. Dijo que no tenía idea de lo que Ricardo estaba hablando y negó todo. Explicó que había pasado toda la noche limpiando las
Habitaciones de invitados y preparando comidas, como siempre. Vanessa guardó silencio durante mucho tiempo, pero cuando finalmente habló, apoyó la acusación de Ricardo, diciendo que Grassa había estado actuando de forma extraña en los últimos días. Grassa no podía creer lo que escuchaba. Las personas en el tribunal comenzaron a murmurar. Algunos pensaban que era inocente, otros creían en el hombre poderoso y su abogada. Sin pruebas físicas y bajo la presión de Ricardo, el juez ordenó que Grassa fuera temporalmente apartada de la casa hasta nuevo aviso. Se le instruyó mantenerse lejos de la familia. Al salir, Enzo estaba de pie en silencio en el pasillo. La observaba marcharse. Sus ojos la seguían con una calma inquietante. No dijo nada. Como siempre, se quedó junto a una silla, abrazando con fuerza su oso de peluche. Todos pensaban que no entendía lo que estaba pasando. Ricardo le dio una palmada en el hombro y dijo a los reporteros que Enzo estaba confundido y asustado, y que harían todo lo posible por protegerlo. Pero más tarde, de regreso en casa, Enzo fue solo a su habitación. Se sentó en el suelo, aún en silencio. Después de unos minutos, miró a su alrededor con cuidado y sacó algo de debajo de la cama, una hoja doblada. La sostuvo con sus pequeñas manos, la observó un instante y luego la colocó dentro de una caja de juguetes. No habló, no lloró, pero algo en su manera de moverse transmitía calma, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Nadie más en la casa lo vio. En la planta baja, los adultos discutían. La policía ya había sido llamada y la investigación oficialmente había comenzado. ¿Qué crees que contiene esa hoja que el niño escondió? Déjalo en los comentarios y suscríbete ahora, porque en la próxima parte su silencio se romperá y la verdad saldrá a la luz. La policía llegó más tarde esa tarde. Estaban de civil y pidieron ver el despacho donde el documento había sido visto por última vez. Ricardo los condujo, explicando que mantenía el papel dentro de un cajón cerrado con llave. Dijo que esa mañana el cajón había sido encontrado abierto y el documento había desaparecido. Los oficiales tomaron fotos, buscaron huellas dactilares y realizaron muchas preguntas. Grassa ya había sido apartada, pero ellos dijeron que todavía necesitaban hablar con ella nuevamente. Vanessa contó a los policías que Grassa había estado actuando de manera celosa e irritable desde el comienzo de la disputa judicial y que incluso había hecho pequeñas amenazas. Ricardo repitió que Grassa podría haber hecho aquello para perjudicarlo a él o a Vanessa. La policía no dijo mucho. Anotó todo, recogió objetos del cuarto y prometió volver. Más tarde, Vanessa exigió que el tribunal actuara rápidamente. Recordó al juez que la terapia que Enzo necesitaba tenía una ventana médica corta y no podía esperar mucho más. El juez convocó una breve sesión de emergencia y escuchó la petición de Vanessa. Después de discutir el caso con ambos abogados y los investigadores, decidió conceder 30 días más para encontrar el documento. Dijo que el tribunal necesitaba pruebas y que, sin el documento, ningún fondo podría ser liberado. Vanessa parecía contrariada, pero aceptó. Ricardo asintió, aunque mostraba frustración. Afuera, los reporteros actualizaban al público la historia del documento desaparecido y de la acusación contra la empleada se volvió titular nacional. Algunas personas defendían a Grassa en las redes sociales, diciendo que la acusación parecía extraña. Otras creían en Ricardo por su fama y su dinero. En casa, el ambiente cambió. Todos estaban estresados. Vanessa trabajaba hasta tarde todas las noches. Ricardo apenas hablaba con los empleados. Enzo seguía en su habitación, callado y solo. Pero allí dentro no solo jugaba o dormía, escuchaba. Cuando la gente pasaba frente a su puerta y hablaba, él los observaba, tratando de entender cada palabra. Con el paso de los días, Enzo comenzó a cambiar. Seguía a las personas con la mirada más seguido, observaba sus bocas mientras hablaban.
como si estuviera estudiando sus movimientos. A veces incluso repetía discretamente pequeños gestos, con los labios cuando nadie lo veía. Vanessa notó que él se sentaba más cerca durante las llamadas telefónicas y fijaba los ojos en su rostro mientras ella hablaba. Una vez ella se giró y preguntó si necesitaba algo. Pero Enzo desvió la mirada rápidamente. Ricardo no notaba mucho, demasiado ocupado llamando a abogados y manejando la repercusión pública. Pero Enzo estaba volviéndose más atento. Se sentaba cerca de las escaleras cuando oía conversaciones en la planta baja, observaba, esperaba, memorizaba, y siempre la caja de juguetes en su habitación permanecía cerrada, oculta en el mismo lugar. Dentro de ella, el documento doblado seguía allí. Nadie sabía que el papel por el que todos luchaban estaba todo el tiempo dentro de la casa. Enzo, silencioso como siempre, comprendía mucho más de lo que imaginaban. Cada mañana, como un reloj, Ricardo entraba al cuarto de Enzo, llevando un pequeño frasco marrón y una cuchara. El líquido tenía un olor amargo, y Enzo siempre fruncía el rostro al verlo. Ricardo decía que esas gotas eran medicina para su condición neurológica. Repetía una y otra vez que sin ellas, Enzo podría empeorar, que era necesario para mantener su cerebro estable. Insistía en darle él mismo el remedio, sin permitir que nadie tocara el frasco. Ni siquiera la enfermera, que a veces visitaba la casa, tenía permiso para involucrarse. Enzo se sentaba quieto mientras su padre vertía el líquido en la cuchara. Abría la boca y lo tragaba, porque era lo que siempre hacía. Pero había algo extraño en esa rutina, el modo en que Ricardo sostenía el frasco con tanta fuerza. El hecho de que nunca dejaba que nadie leyera la etiqueta. Todo hacía que Enzo se sintiera incómodo. Aún así, permanecía callado como siempre. Grasa, que había sido prohibida de acercarse a la casa. Aún intentaba encontrar formas de llegar hasta Enzo. Enviaba pequeños recados a través de un vecino, preguntando cómo estaba. Incluso dejó un juguete en el portón una tarde, pero Ricardo mandó tirarlo a la basura. Dijo que ella no tenía más derecho a tener contacto. Grasa, sin embargo, no dejaba de preocuparse. Lo había cuidado durante años y conocía sus hábitos mejor que nadie. Sentía que algo andaba mal, pero no tenía pruebas. Vanessa también notaba el control rígido de Ricardo sobre el medicamento, pero no decía nada. Estaba demasiado ocupada con el proceso judicial y el documento desaparecido. Enzo sentía mucho la ausencia de Grasa. Sin su presencia, se volvió más cerrado y más silencioso. Pasaba aún más tiempo en su habitación, garabateando en pedazos de papel y mirando las paredes. Pensaba mucho en el remedio. ¿Por qué lo hacía sentir tan pesado y cansado después de cada dosis? Una mañana, Enzo decidió que no quería tomarlo más. Cuando Ricardo llegó con la cuchara, Enzo abrió la boca como de costumbre, pero no lo tragó. Sostuvo el líquido en la lengua hasta que su padre salió del cuarto. Luego lo escupió en un pañuelo y lo tiró detrás del tocador. Hizo lo mismo al día siguiente, y al otro, fingiendo obedecer, pero rechazando en secreto. Nadie lo notó. Ricardo creía que su hijo seguía tomando las gotas. Enzo mantuvo su plan en silencio. Con el paso de los días, comenzó a sentirse diferente. Su cabeza parecía más liviana. La niebla constante que rodeaba sus pensamientos comenzó a disiparse. Empezó a notar pequeñas cosas que antes no percibía. El tic-tac del reloj, los pasos en el pasillo, incluso el sonido distante de los autos en la calle. Eran sonidos débiles, pero reales. Enzo no sabía qué estaba ocurriendo, pero aquello lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. No se lo contó a nadie. Pronto, los sonidos débiles se volvieron más nítidos. Podía oír susurros a través de las paredes. Escuchó personas riendo en la planta baja. Incluso reconoció la voz de Vanessa durante llamadas telefónicas cuando ella creía que él dormía. Al principio pensó que era magia o un sueño,
Nunca había escuchado sonidos así antes. Se quedaba quieto durante largos minutos, escuchando atentamente, tratando de comprender. A veces los sonidos lo hacían feliz, otras veces lo aterraban. Especialmente cuando Ricardo hablaba con rabia por teléfono. Enzo se preguntaba si alguien más lo sabía, pero no se atrevía a contarlo. Si su padre se enteraba, podría enfadarse o quitarle el remedio por completo. Comenzó a sospechar que quizá esas gotas no lo ayudaban en absoluto, quizá lo estaban impidiendo oír. El pensamiento lo perseguía como un secreto. No sabía en quién confiar. Los días pasaron y su convicción creció. Cuanto más tiempo pasaba sin el remedio, más fuerte se volvía su audición. Ahora podía escuchar la puerta principal, abrir y cerrar. Podía oír a Vanessa escribiendo en su computadora portátil, pero incluso escuchaba a Ricardo y Vanessa conversando tarde por la noche sobre plazos judiciales y sobre grasa. Las palabras no siempre eran claras, pero entendía lo suficiente para saber que estaban ocultando algo. Enzo comenzó a sentir una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Y si su condición no fuera algo con lo que nació? ¿Y si hubiera sido creada? Recordó cómo Grasa le había dicho una vez en voz baja: un día sabrás la verdad. Ahora se preguntaba qué había querido decir también. Se preguntaba por qué su padre era tan estricto con el remedio. ¿Era realmente por su salud o por otra cosa completamente diferente? Esa pregunta crecía en su mente cada día. No hablaba con nadie sobre lo que estaba ocurriendo. Permanecía callado, fingiendo que nada había cambiado. Pero por dentro todo era distinto. Comenzó a observar de cerca a Ricardo. Cada vez que aparecía el frasco del remedio, notaba cómo las manos de su padre temblaban levemente al verter las gotas. También notaba cómo Vanessa nunca miraba directamente el frasco. Enzo recordaba el rostro preocupado de Grasa la última vez que la vio. Todas las piezas empezaban a encajar en su joven mente. El remedio no lo estaba haciendo mejorar, lo estaba manteniendo igual. O quizás enfermándolo. La idea lo asustaba, pero también le daba una sensación de control que nunca había sentido antes. Ahora sabía que tenía una elección. Podía seguir fingiendo y aprender más, o podía contárselo a alguien. Por ahora eligió el silencio, guardando su secreto mientras escuchaba el mundo que finalmente comenzaba a oír. Cada noche, después de que la casa quedaba en silencio y las luces se apagaban, Enzo escuchaba. Al principio eran solo ruidos suaves, sillas arrastrándose, pasos, el zumbido del refrigerador. Pero ahora todo era mucho más nítido. Las paredes de la mansión no eran tan gruesas como parecían. Las voces atravesaban, especialmente por la noche, cuando todo lo demás estaba en calma. Enzo comenzó a oír conversaciones de la planta baja, cerca del despacho de Ricardo y la sala de estar. Las puertas muchas veces quedaban entreabiertas y el sonido subía por el pasillo hasta su habitación. Se quedaba acostado en la cama, con los ojos abiertos, tratando de captar cada palabra. Esa se volvió su nueva rutina. Cada noche, después de fingir que dormía, se sentaba en silencio y esperaba las voces. Y ellas siempre venían. Ricardo y Vanessa conversaban hasta tarde, creyendo que Enzo dormía. Nunca imaginaron que él podía escucharlos. Poco a poco, Enzo comenzó no solo a oír, sino a entender lo que decían. Al principio las conversaciones no tenían sentido. Hablaban sobre dinero, audiencias, términos legales extraños. Pero después de varias noches, Enzo comenzó a unir las palabras. Una vez Ricardo dijo algo sobre los fondos finalmente siendo liberados. Otra noche, Vanessa habló sobre transferencias a una cuenta offshore. Las palabras lo confundían, pero comprendía que aquello no tenía nada que ver con su tratamiento o recuperación. No era sobre ayudarlo. Algo estaba muy mal. Entonces, una noche, escuchó algo que lo dejó helado. La voz de Vanessa era calma, pero fría. Dijo:
Si ese niño empieza a hablar, lo perdemos todo. Enzo se congeló. Se sentó en la cama abrazando las rodillas, el corazón desbocado. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué perderían todo si él hablaba? No se movió por largo rato. Miró la pared, respirando despacio. Finalmente entendió que el remedio, el control y las mentiras estaban conectados, y ahora él sabía demasiado. Enzo no se lo contó a nadie. Todavía tenía miedo. Si Vanessa y Ricardo estaban escondiendo algo y descubrían que él escuchaba, podrían intentar detenerlo. No sabía qué harían. Pero ese pensamiento lo mantenía en silencio. Aún así, no podía fingir que nada ocurría. Necesitaba hacer algo. Una mañana, mientras ordenaba su baúl de juguetes, encontró un viejo grabador de plástico. Era pequeño, rojo. Tenía 2 botones, Play y Record. Aún funcionaba. Las pilas estaban débiles, pero operativas. Lo probó grabándose a sí mismo tarareando, y luego lo reprodujo. El sonido era con interferencia, pero lo suficientemente claro. Desde ese día, mantuvo el grabador escondido en su habitación. ¿Qué crees que hará Enzo con ese grabador? Comenta abajo tu teoría y suscríbete porque en la próxima parte, su silencio se convertirá en la voz que destruirá todo el engaño. Por la noche, Enzo colocaba el grabador cerca de la puerta, debajo de una pila de libros, y apretaba Record. Luego esperaba. Las voces volvían claras y serias, y el grabador capturaba todo. Enzo las escuchaba al día siguiente una y otra vez, para asegurarse. Aprendió a ser cuidadoso. Cada mañana escondía el grabador detrás del tocador o dentro del armario. Etiquetaba las cintas con números, usando pequeños adhesivos para que nadie notara nada. Comenzó a coleccionarlas, una por cada noche. Las cintas se llenaban de fragmentos de la verdad. Escuchó a Vanessa decir cosas como: «Solo necesitamos 30 días más. Y él es solo un niño. Nadie va a creerle». Ricardo murmuraba: «Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora». Nunca hablaban directamente sobre la condición de Enzo, pero por la manera en que conversaban, era claro que necesitaban mantenerlo callado. Débil e incapaz de hablar. Todo aquello no era solo sobre el dinero de la terapia. Era sobre control y quizá sobre fraude. Enzo no entendía todo, pero sabía lo suficiente para notar que esos 2 adultos estaban ocultando algo muy serio. Aún así, no podía correr el riesgo de contárselo a nadie. No todavía. Tenía que esperar y observar. Enzo también comenzó a guardar pequeños objetos, solo por precaución. Una linterna, pilas extra, un cuadernito e incluso una copia de la llave de la casa que Grasa había dejado en un cajón meses atrás. Guardaba todo bajo una tabla suelta del piso de su habitación. No sabía por qué sentía la necesidad de prepararse, pero eso le daba una sensación de control. Por primera vez en su vida, no estaba completamente indefenso. Durante el día, fingía que nada había cambiado, permanecía callado, jugaba con sus juguetes y seguía las rutinas, pero por la noche grababa todo. Cuanto más escuchaba, más comprendía que los adultos responsables de su vida no intentaban ayudarlo, intentaban usarlo. Cada vez que Vanessa mencionaba el tribunal, o Ricardo susurraba lo que pasará si esto se filtra, Enzo estaba más seguro de ello. Sabía que aún no podía detenerlos, pero podía reunir la verdad, pedazo por pedazo. La casa permanecía tranquila por fuera. Nadie sospechaba lo que Enzo estaba haciendo. Ricardo seguía dando declaraciones a la prensa. Vanessa continuaba entrando y saliendo de la mansión con papeles del tribunal y llamadas telefónicas. Pero en la habitación de Enzo algo importante ocurría. Un niño que todos creían roto ahora escuchaba, pensaba y planeaba. Las voces en la oscuridad, antes aterradoras y confusas, se habían vuelto útiles. Le estaban dando la verdad, algo a lo que podía aferrarse, incluso sin poder decirlo en voz alta. Cada noche escuchaba más atentamente.
Cada día organizaba en secreto sus notas y cintas. No sabía cuándo ni cómo, pero creía que llegaría el momento en que necesitaría esas pruebas. Por ahora, tenía que ser paciente. Aún no podía hablar, pero podía oírlo todo. Y en el fondo, Enzo entendía claramente una cosa: la verdad se acercaba, y era mucho más peligrosa de lo que cualquiera imaginaba. El tribunal finalmente permitió una visita supervisada. Grassa recibió 30 minutos para ver a Enzo. Después de varias semanas de separación, una asistente social la acompañó hasta la mansión, donde Ricardo y Vanessa permanecieron fuera de vista. Enzo la esperaba en la sala, sentado rígido en el sofá. Cuando Grassa entró, su rostro cambió. No sonrió, pero sus ojos brillaron. Ella se sentó suavemente a su lado, sin saber cómo reaccionaría él. Después de un momento de silencio, Enzo se inclinó hacia ella, abrió la boca lentamente y emitió un sonido. Era áspero y bajo, pero era una palabra. Grassa se congeló. Él dijo: Grassa, casi como un susurro. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero antes de que pudiera hablar, Enzo llevó el dedo a los labios. No quería que nadie más lo oyera. Grassa lo comprendió. Algo importante estaba ocurriendo. Por primera vez, Enzo estaba eligiendo hablar. Confiaba en ella. Ella se inclinó más cerca y le susurró: Vamos a resolver esto. Mientras la visita continuaba, Enzo guió a Grassa en silencio hasta el piso de arriba, a su habitación. La asistente social permitió privacidad, ya que la mansión estaba bajo vigilancia. Una vez dentro, Enzo se arrodilló junto a la cama y levantó una tabla suelta del piso. Grassa lo observaba de cerca, sin entender qué hacía. Del espacio oculto, sacó una pequeña caja de plástico. Dentro había pilas, papeles y un grabador de juguete rojo. Se lo entregó. Ella lo miró confundida, pero Enzo señaló el botón de play. Grassa lo presionó. El aire se llenó de estática y luego de voces. Ricardo y Vanessa. Al principio las palabras eran borrosas, pero cuanto más escuchaba, más claro se volvía todo. Había frases sobre dinero, mentiras y mantener a Enzo callado. Una grabación tenía a Vanessa diciendo: si él habla, lo perdemos todo. Grassa sintió un escalofrío. Miró a Enzo. Él asintió lentamente, mostrándole más cintas. La calidad del sonido no era perfecta, pero el mensaje era claro. Algo terrible había sido escondido. Grassa sabía que no podía simplemente correr a la policía todavía. Aquellos audios eran importantes, pero necesitaban pruebas más sólidas. La salud de Enzo siempre había sido un misterio para ella. Recordaba cómo, a lo largo de los años, su condición nunca mejoraba. Sin importar cuántos médicos estuvieran involucrados, sospechaba de algo, pero nunca imaginó que fuera tan grave. Buscó a un viejo amigo, el doctor Leonardo Acevedo, un hombre discreto que había trabajado con la familia hacía tiempo. Confiaba en él. Grassa explicó la situación sin mencionar nombres, ¿sí? Pidió que examinara a Enzo de forma discreta. El doctor aceptó encontrarse con ellos en una clínica cercana. Después de organizar los papeles, unos días más tarde Grassa y Enzo se reunieron en secreto con el doctor Acevedo. Él realizó un chequeo completo, pruebas neurológicas, exámenes auditivos y análisis de sangre. Enzo permaneció tranquilo durante todo. No habló mucho, pero siguió bien las instrucciones. Al final de la consulta, el doctor prometió llamar pronto con los resultados. 2 días después, Grassa atendió el teléfono. El doctor Acevedo estaba al otro lado de la línea, y su tono era grave. Le pidió que se sentara. Luego dijo algo que ella nunca olvidaría. Enzo nunca estuvo incapacitado. Ella no lo entendió al principio. Él repitió lentamente, explicando los resultados. La audición de Enzo era normal. Su cerebro funcionaba perfectamente. El largo silencio, la falta de habla, el comportamiento extraño, todo había sido causado por otra cosa. Entonces mencionó el análisis de sangre. Las sustancias encontradas en el cuerpo de Enzo eran compatibles con un sedante fuerte.
que tomado regularmente podía causar retrasos cognitivos y motores. El medicamento no había sido prescrito por ningún médico oficial. Había sido administrado a Enzo durante años, probablemente por alguien dentro de la casa. El corazón de Grassa se hundió. Alguien había hecho que Enzo pareciera enfermo a propósito. No era un error, había sido intencional. Pero ¿por qué alguien haría eso con un niño? Grassa no durmió esa noche. Se quedó despierta pensando en todo: las cintas, el diagnóstico, las mentiras, la falsa terapia, el comportamiento de Ricardo y Vanessa, y el misterioso documento desaparecido. Todo tenía que estar conectado. Ahora entendía que la verdad era más peligrosa de lo que imaginaba. Enzo había sido drogado durante años para parecer enfermo. Alguien había ganado algo con esa mentira, quizá dinero, quizá compasión, quizá poder. Y ese documento que Ricardo decía que había desaparecido justo antes de la audiencia podía contener la respuesta. Grassa creía en eso. Tal vez era un informe médico o una prueba de fraude financiero. Fuera lo que fuera, tenía que ser la pieza que faltaba. Miró a Enzo, ahora dormido en la cama, finalmente respirando libremente. Había sufrido tanto en silencio, no podía permitir que continuara así. Pasó suavemente la mano por su cabello y susurró: «Voy a descubrir la verdad, no importaba lo que costara». Anotó todo lo que sabía hasta entonces: nombres, fechas, lugares, incluso fragmentos de las grabaciones. Guardó copias de los audios en distintos sitios, una en un pendrive, otra enviada a una carpeta segura en línea. No quería correr riesgos. También contactó de nuevo al doctor Acevedo y le pidió que elaborara un informe oficial. Él aceptó, pero le advirtió que tuviera cuidado. Grassa sabía que estaba entrando en algo mucho más grande que una simple mentira familiar. Comenzó a hacer preguntas sobre los negocios de Ricardo, sobre el Fondo Internacional, sobre los registros del tribunal. La mayoría de las personas no quería hablar, algunas parecían nerviosas, pero ella no se detuvo. Cada pista la acercaba más. Recordó el despacho de Ricardo en la mansión, el cajón cerrado con llave, las reuniones nocturnas y el miedo en los ojos de Vanessa. El documento desaparecido aún estaba en algún lugar, y ahora Grassa estaba decidida a encontrarlo, por Enzo, por justicia, y para finalmente detener a quienes habían causado tanto daño. Todo comenzó una tarde tranquila. Grassa volvió a la casa con el pretexto de revisar la salud de Enzo. El tribunal había permitido visitas supervisadas tras el informe del doctor Acevedo. Mientras fingía jugar con algunos juguetes viejos en la habitación de Enzo, notó algo extraño en su comportamiento. El niño miraba repetidamente hacia la esquina del cuarto, donde había un antiguo armario de madera lleno de juguetes. No había sido tocado en años. Grassa se levantó y lo abrió lentamente. Dentro había muñecas polvorientas, rompecabezas y peluches viejos. Enzo se acercó sin decir una palabra y señaló un osito de peluche en el estante superior. Su pelaje estaba rasgado por un lado y el relleno se asomaba por la abertura. Grassa lo tomó y lo examinó más de cerca. Entonces, su corazón se detuvo. Dentro de la costura rota, escondido entre el relleno, había un pedazo de papel doblado, amarillento y arrugado. Era el documento desaparecido. Enzo lo había escondido todo el tiempo. Grassa apenas podía creer lo que sostenía. Sus manos temblaban al abrir el papel con cuidado. Era exactamente lo que todos habían estado buscando. ¿Qué crees que pasará cuando Grassa lea ese documento? Comenta tu teoría abajo y suscríbete, porque en la próxima parte, la verdad saldrá a la luz y nadie saldrá ileso. El documento confidencial que Ricardo había afirmado que había desaparecido semanas atrás. Al recorrer el texto con los ojos, Grassa comprendió que era mucho más que un simple archivo jurídico. El papel incluía transacciones bancarias, autorizaciones médicas y firmas. Revelaba:
Dos cosas a la vez: la llave para desbloquear un enorme fondo internacional de investigación y la prueba de que alguien había estado usando el nombre de Enzo para acceder a ese dinero. Había nombres listados y grandes sumas de dinero, rastreadas hacia cuentas que no tenían nada que ver con el tratamiento médico del niño. Grassa miró a Enzo, que la observaba con atención, esperando su reacción. Él no dijo una palabra, pero no era necesario. Ella finalmente entendió. Enzo había visto más de lo que cualquiera podía imaginar. Mientras los adultos pensaban que era callado o enfermo, él había estado observando todo, escuchando, entendiendo, esperando. Había mantenido la verdad segura de la única manera que sabía, escondiéndola. Grassa sintió orgullo, miedo y rabia al mismo tiempo. Abrazó a Enzo con fuerza y susurró: «Has sido tan valiente». Luego se sentó y comenzó a leer el documento por completo. Los números coincidían con lo que el doctor Acevedo había descubierto. El Citizenton medicamento no era un tratamiento, había sido usado para hacer que Enzo pareciera enfermo. El dinero destinado a la terapia experimental había sido desviado a cuentas privadas ligadas a empresas fantasma. Una de las empresas pertenecía a alguien vinculado a Vanessa. Otra estaba registrada bajo el nombre de Ricardo a través de un fondo de inversión. Aquello ya no era solo un caso médico, era fraude a gran escala. Grassa comprendió que hacer público ese documento destruiría a Ricardo y Vanessa, y que ahora, con la prueba en sus manos, ellos irían tras ella. Tenía que actuar rápido antes de que se dieran cuenta. Sabía que no podían permanecer en la casa. Preparó una pequeña maleta con ropa para Enzo, un poco de agua, comida y, lo más importante, el documento. Lo colocó dentro de una carpeta protectora y lo selló en una bolsa plástica con cierre. Apenas cerró la mochila, escuchó pasos en la planta baja. Ricardo había regresado temprano de una reunión. Grassa se congeló. Hizo una seña a Enzo. Él asintió. Comprendiendo de inmediato, tomó su mano y lo condujo hacia la salida trasera, cerca de la lavandería. Salieron en silencio, caminando rápido hacia el portón del jardín. El corazón de Grassa latía con fuerza. No se atrevió a mirar atrás. Cuando llegaron a la calle, pidió un taxi desde su teléfono. No explicó demasiado al conductor. Solo dio una dirección, un lugar seguro cerca del tribunal, donde podría planear el siguiente paso. Mientras el auto se alejaba, Enzo miró por la ventana en silencio. Sabía que nada volvería a ser igual. En el refugio de un pequeño apartamento alquilado, Grassa y Enzo esperaban. Ella ya había contactado al doctor Acevedo y le había pedido reunirse con ellos en secreto a la mañana siguiente. Él los ayudaría a entregar el documento al tribunal. Solo tenían una oportunidad. La audiencia final estaba programada para el día siguiente. Si no lograban presentar la prueba, el caso sería cerrado hoy. Los fondos serían liberados bajo el control de Ricardo y Vanessa. Grassa revisó el documento varias veces, verificando fechas, firmas y anexos. Enzo la ayudaba, señalando ciertos nombres que recordaba haber escuchado durante aquellas largas noches, escuchando detrás de la puerta. Grassa quedó impresionada con su memoria. Aunque aún hablaba poco, ahora estaba completamente consciente de todo. En sus ojos veía miedo, coraje y comprensión. Todo estaba ahí. Ya no se trataba de dinero, se trataba de verdad y justicia. Al caer la noche, Grassa apagó todas las luces y cerró la puerta con doble llave. Sabía que estaban siendo perseguidos. Ricardo y Vanessa pronto descubrirían que el documento ya no estaba escondido. Quizás incluso sospecharían de ella, pero no importaba. Mañana sería la audiencia final. Todo se decidiría. Grassa permaneció despierta durante horas, escuchando cada sonido afuera. Enzo dormía a su lado, abrazando el mismo osito de peluche que había guardado el secreto por tanto tiempo. Cuando llegara la mañana,
Irían directamente al tribunal con el doctor Acevedo. Allí, Grasa entregaría el documento al juez, exponiendo la verdad y salvando a Enzo de una vida de mentiras. No había vuelta atrás. Todo dependía de lo que sucediera en esa sala. Grasa cerró los ojos, susurró una promesa suave a Enzo y esperó. Ellos tenían la verdad. Solo faltaba mostrarla. El tribunal estaba lleno cuando comenzó la sesión. Todos los asientos ocupados. Periodistas, abogados, asistentes sociales y hasta algunos curiosos que habían llegado temprano. La tensión en el aire era palpable. Ricardo estaba en la primera fila junto a Vanessa, ambos vestidos con trajes oscuros, sus rostros serios y fríos. Las cámaras no estaban permitidas, pero los reporteros escribían frenéticamente en sus blocs de notas. Ricardo se levantó y caminó hacia el juez. Su voz era firme, cargada de emoción. Dijo al tribunal que Grasa había secuestrado a su hijo. Afirmó que Enzo estaba en peligro y que Grasa era una ex empleada inestable que se había aprovechado de la condición del niño. Alegó que ella había falsificado documentos y manipulado a Enzo para huir. Vanessa se levantó a continuación, diciendo que Grasa siempre había mostrado signos de inestabilidad emocional. Aseguró que tenía una obsesión con el niño y que no era digna de confianza. Algunas personas en el tribunal parecían confundidas, otras asentían, sin saber a quién creer. Entonces, todo cambió. Apenas Vanessa terminó de hablar, las grandes puertas de madera al fondo de la sala se abrieron y todas las cabezas se giraron. Grasa entró lentamente, sosteniendo la mano de Enzo. Iba vestida de manera simple, sin maquillaje ni dramatismo. Enzo llevaba una camisa común y jeans, su mirada fija al frente, decidida. La sala cayó en silencio. El juez, sorprendido, preguntó quién había autorizado su entrada. Un oficial explicó que ya estaban en la lista de visitantes aprobados. El juez miró directamente a Grasa, luego a Enzo. ¿Deseas hablar?, preguntó. Enzo no dudó. Dio un paso al frente. Soltó la mano de Grasa y dijo en voz alta: «Mi padre está mintiendo». Las palabras retumbaron en toda la sala. Todos quedaron congelados. Por un largo segundo, nadie reaccionó. Luego comenzaron los murmullos. El juez golpeó el martillo y ordenó silencio. Enzo permaneció firme, sin miedo, sin lágrimas, solo serio. El niño que nunca había hablado en público acababa de decir la verdad. Y nadie estaba preparado para eso. Grasa se acercó a la mesa del juez y colocó una carpeta gruesa sobre ella. Dijo que el documento dentro era el mismo que Ricardo había declarado robado. También entregó el informe médico firmado por el doctor Acevedo. El juez hizo una seña al oficial para traer los papeles. Mientras comenzaba a leer, la sala quedó en completo silencio. Grasa explicó con frases cortas y claras. Enzo había sido drogado durante años con una sustancia no prescrita. El objetivo era hacerlo parecer enfermo para justificar la liberación de fondos de investigación. Afirmó que Ricardo y Vanessa habían usado la condición médica de Enzo para obtener millones. Enzo la miraba, sintiendo cada palabra. Luego Grasa agregó que el niño había escondido el documento original dentro de un osito de peluche, porque sabía que nadie más podría protegerlo. De repente, Vanessa gritó que todo era una farsa. Intentó arrebatar la carpeta, gritando que el tribunal estaba siendo engañado. El caos estalló. El juez se levantó alzando la voz. «¡Orden en la sala!». Cuando Vanessa siguió gritando, ignorando las advertencias, el juez miró a los guardias y ordenó con firmeza: «Retírenla de la sala. Acúsenla de desacato al tribunal». Dos oficiales se acercaron. Vanessa resistió un instante, pero finalmente la sacaron aún gritando. Ricardo permaneció inmóvil, no se movía ni hablaba. Estaba en shock, como si nunca hubiera esperado que Enzo hablara ni que Grasa tuviera pruebas reales. El juez ordenó un receso para revisar todos los documentos en detalle. La sala comenzó a vaciarse, pero la tensión seguía.
Los periodistas corrieron afuera para difundir la noticia. Enzo permaneció al lado de Grassa, tomándola nuevamente de la mano. Parecía cansado, pero más ligero, como si finalmente se hubiera liberado. El juez anunció que la audiencia continuaría más tarde ese mismo día, tras analizar por completo las pruebas. Fuera todo sucedía a una velocidad vertiginosa. Los equipos de prensa transmitían en vivo. Las portadas digitales se actualizaban. El niño que expuso la verdad. El doctor Acevedo llegó con más documentos, incluyendo resultados de laboratorio y gráficos, que demostraban que la medicación jamás había sido aprobada para la condición de Enzo. El equipo jurídico del tribunal revisó todo. Dentro de una pequeña sala de espera, Grassa, Enzo y el doctor Acevedo esperaban en silencio. Nadie hablaba, solo esperaban. Enzo hojeaba uno de sus dibujos. El doctor observaba el pasillo. Grassa, agotada, mantenía la concentración. Sabían que el momento era más grande que ellos. Ya no se trataba solo del futuro de Enzo. Era una cuestión de justicia. Del otro lado del edificio, Ricardo se reunía con sus abogados, visiblemente alterado. Algunos ya comenzaban a dudar de su versión. Vanessa estaba siendo interrogada por separado en una sala reservada. El tribunal se preparaba para una decisión que podría cambiarlo todo. Cuando la audiencia se reanudó, el juez ya había revisado todo el expediente. Su rostro no mostraba emoción. Todos regresaron a sus lugares. Grassa se sentó detrás de la mesa legal, con Enzo a su lado. El doctor Acevedo permaneció cerca, listo para testificar si era necesario. El juez habló con voz firme. Las pruebas presentadas eran sólidas y requerían una investigación más profunda. Confirmó que el documento coincidía con el archivo desaparecido. Afirmó que los hallazgos del doctor Acevedo eran compatibles con síntomas inducidos por drogas a largo plazo, no con una condición natural. Elogió el coraje de Enzo y las acciones de Grassa. Luego anunció que una investigación criminal formal comenzaría de inmediato. Ricardo debía permanecer en la ciudad bajo supervisión judicial. Vanessa quedaría bajo custodia. La sala explotó nuevamente con periodistas buscando declaraciones. Pero Enzo permaneció en silencio. Ya había dicho lo que necesitaba decir. Por primera vez, alguien lo había escuchado. Y ahora, la verdad estaba finalmente expuesta. ¿Qué crees que pasará con Ricardo y Vanessa ahora? Comenta tu teoría abajo y suscríbete para no perderte la próxima parte, porque lo que está por revelarse cambiará todo para siempre. Grassa estaba al lado de Enzo, sosteniendo firmemente su mano. Cuando el juez leyó el contenido en voz alta, la sala quedó en absoluto silencio. El informe confirmaba que Enzo había sido expuesto a un conjunto específico de sustancias químicas durante un largo periodo. Estas sustancias, cuando se usaban regularmente, provocaban pérdida temporal de audición y supresión del habla. Nunca habían sido destinadas a niños, ni contaban con aprobación médica para ningún tratamiento conocido. Los químicos habían sido disfrazados como medicación terapéutica, pero en realidad se utilizaban para mantener a Enzo callado y dependiente. Su condición no era genética ni neurológica. Había sido inducida. El juez levantó la vista después de leer el informe. La verdad ya no era una teoría. Estaba confirmada. Enzo había sido enfermado deliberadamente. Enseguida, el juez revisó el documento que Enzo había escondido dentro del osito de 1970. Peluche, un perito en fraude financiero, confirmó su autenticidad. El papel detallaba la estructura del supuesto fondo internacional creado para tratar enfermedades raras, pero revelaba algo aún peor. El dinero nunca había sido administrado por ninguna institución médica. En su lugar, había sido canalizado por una empresa de fachada que solo existía en los papeles. La investigación demostró que esa empresa era una corporación fantasma,
sin empleados ni operaciones reales. Su único socio registrado era un hombre con lazos financieros directos con Ricardo. El dinero del fondo, que debía financiar investigaciones médicas, había sido desviado a cuentas conectadas con la red empresarial de Ricardo. El plan era simple: usar la falsa enfermedad de Enzo como pretexto para liberar millones, en ayuda así, redirigir el dinero sin levantar sospechas. Pero ahora, con el documento en manos del tribunal, todo el esquema quedaba expuesto con lujo de detalles. El juez centró entonces su atención en las grabaciones de audio. Una por una, fueron reproducidas en la sala. Enzo permaneció en silencio mientras las voces de Ricardo y Vanessa resonaban por los altavoces. En una de las grabaciones, Vanessa hablaba sobre transferir fondos antes de que alguien hiciera preguntas. Ricardo fue escuchado diciendo: «Mientras el niño no hable, estamos seguros». En otro fragmento, Vanessa advertía: «Si esto se derrumba, lo perdemos todo». Las grabaciones hicieron imposible negar su participación en el fraude. No había señales de edición ni manipulación. Todo coincidía perfectamente con la línea temporal presentada por Grassa y el doctor Acevedo. El juez hizo pausas tras cada audio, dejando que la sala absorbiera el peso de cada palabra. Nadie objetó, nadie interrumpió. El equipo de defensa permaneció callado, sabiendo que ya no quedaba nada que argumentar. Lo que había comenzado como una sospecha ahora estaba respaldado por pruebas médicas, documentos financieros y confesiones grabadas. Con el informe pericial, los documentos y las grabaciones en su poder, el juez se puso de pie, ajustó sus gafas y habló con voz clara para toda la sala. Ricardo Albuquerque y Vanessa Moura son hallados culpables de fraude, abuso infantil y tentativa de desvío de fondos internacionales. La sala quedó muda mientras el juez emitía la orden de arresto. Inmediato, los oficiales avanzaron y les colocaron las esposas. Ricardo no ofreció resistencia, miraba al suelo, pálido, sin expresión. Vanessa intentó hablar, pero fue instruida a permanecer en silencio. El juez añadió que nuevos cargos podrían surgir a medida que avanzara la investigación sobre las empresas de Ricardo. Mientras eran escoltados fuera, Enzo observaba sin decir nada. No sonrió, no lloró, solo lo siguió con la mirada hasta que desaparecieron por la puerta. Grassa le rodeó los hombros con el brazo. La verdad había sido escuchada. Las personas que tanto daño habían causado, finalmente, estaban pagando por ello. Apenas terminó la audiencia, los reporteros corrieron a las calles para transmitir la noticia. Las pantallas se llenaron con titulares: «Billonario y su abogada condenados por fraude y abuso infantil». Dentro del tribunal, las autoridades comenzaron a organizar la protección de Enzo. Los trabajadores sociales debatían cómo garantizarle un entorno seguro y estable. Grassa, con el apoyo del doctor Acevedo, solicitó la custodia temporal. El juez accedió, afirmando que Enzo ya había formado un vínculo de confianza con ella. Más importante aún, ella había luchado por él cuando nadie más lo hizo. Grassa se arrodilló frente a Enzo y le dijo con ternura: «Se acabó. Ya estás a salvo». Enzo asintió lentamente. Por primera vez, el mundo sabía lo que realmente le había pasado. Las mentiras ya no estaban protegidas por el poder ni por el dinero. La justicia había prevalecido. La sala del tribunal se fue vaciando, pero Grassa y Enzo permanecieron unos minutos más. Él tomó el mismo osito de antes y lo abrazó, no porque escondiera algo, sino porque ya no tenía que esconderse. En silencio, lágrimas resbalaron por su rostro. No eran de miedo ni de dolor, eran de alivio. Había cargado con un secreto durante demasiado tiempo, un peso que ningún niño debería soportar. Ahora, con la verdad revelada y los culpables castigados, por fin podía soltarlo. Grassa lo abrazó con ternura, permitiéndole llorar en paz.
El doctor Acevedo permaneció cerca, mirándolos con respeto. Nadie interrumpió, nadie los apuró. Era un momento de curación. Afuera, el mundo reaccionaba. Los medios, las autoridades y los investigadores financieros ahora se movilizaban para descubrir todo lo que Ricardo y Vanessa habían hecho. Pero dentro de esa pequeña sala del tribunal, solo importaba una cosa: el niño que había sido silenciado y que ahora había hablado. Enzo había dicho la verdad y todo había cambiado. El camino no había terminado, pero había girado hacia un nuevo destino. Una puerta se había abierto. La justicia ya no era solo una palabra, era algo que Enzo había visto, sentido y vivido por sí mismo. Tras el juicio y el arresto de Ricardo y Vanessa, el tribunal tenía una última cuestión que resolver: el futuro de Enzo. Con ambos padres biológicos enfrentando cargos criminales y sin familiares cercanos que se hicieran cargo, debía decidirse quién asumiría la tutela legal. Los trabajadores sociales realizaron varias reuniones. En todas, un nombre se repetía: Grassa. Ella había estado presente en todo, lo había cuidado, protegido y amado sin obligación alguna. En los días siguientes, psicólogos y asistentes sociales del tribunal pasaron tiempo con ambos, observaron cómo se relacionaban, cómo Enzo reaccionaba a su presencia, cómo se sentía tranquilo y seguro a su lado. Todos los informes regresaron al juzgado con la misma conclusión: el vínculo entre Grassa y Enzo era fuerte, estable y basado en amor y confianza. El juez programó una audiencia final de custodia. Grassa se sentó en el tribunal, nerviosa pero serena. Enzo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Esta vez, la sala no estaba llena de periodistas ni de abogados. Era una sesión tranquila, con pocos presentes. El juez comenzó resumiendo los informes del Departamento de Infancia y Juventud. Reconoció que varios profesionales confirmaban el vínculo emocional entre ellos. Luego miró directamente a Enzo y le preguntó si tenía algo que decir. El niño levantó la vista, asintió y respondió con voz firme: «Ella es mi verdadera familia». La sala quedó en silencio. Los ojos de Grassa se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que Enzo hablaba en un tribunal sin miedo ni duda. El juez se inclinó hacia adelante, sonrió suavemente y dijo: «He escuchado lo suficiente». Con unas cuantas firmas, aprobó la custodia legal a favor de Grassa. Desde ese instante, ya no era solo su cuidadora, era su tutora legal. Después de la decisión, los funcionarios del tribunal se reunieron en privado con Grassa para explicarle los próximos pasos. Una cuestión importante aún debía resolverse: el futuro financiero de Enzo. Como los bienes de Ricardo estaban siendo confiscados como parte de la investigación criminal, el juez quería garantizar que Enzo estuviera protegido. Una parte de la fortuna de Ricardo, específicamente el dinero que debía haberse destinado al tratamiento médico del niño, sería colocada en un fondo especial. Este fondo sería administrado a nombre de Enzo y utilizado únicamente para su beneficio. El tribunal eligió a Grassa como tutora oficial del fondo. Su función sería proteger el dinero, administrar los gastos del cuidado y la educación de Enzo y rendir cuentas regularmente a la justicia para evitar cualquier mal uso. Grassa aceptó sin dudar. No le importaba el dinero. Su única preocupación era el bienestar de Enzo, pero saber que tendría recursos para la escuela, terapia y un hogar seguro le trajo paz. Enzo tenía nuevamente un futuro real. En los días siguientes, los medios explotaron con la historia. Medios de comunicación de todo el mundo publicaron titulares, fotos de Enzo caminando de la mano con Grassa a la salida del tribunal. Aparecieron en periódicos y portales de noticias una foto de Enzo hablando. Durante la audiencia final circuló en internet con la leyenda: el niño que encontró su voz. La historia se esparció rápidamente. Un niño antes considerado mudo había desenmascarado la
fraude de un billonario con sus propias palabras. Periodistas internacionales viajaron a Brasil para pedir entrevistas. Grassa rechazó la mayoría, prefiriendo proteger la privacidad de Enzo, pero concedió una breve entrevista a un periodista de confianza, en la que solo dijo: él no es un caso, no es una víctima, es un niño que tuvo el valor de hablar cuando más importaba. Esa frase apareció en portadas de todo el mundo. Algunos llamaron la historia un acto de justicia, otros un milagro. Pero para Grassa y Enzo era algo mucho más simple, el comienzo de una nueva vida. Mientras tanto, Grassa trabajaba en crear una nueva rutina. Se mudó con Enzo a un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad, lejos de la prensa y del caos. La nueva casa era pequeña, pero acogedora. Enzo tenía su propio cuarto, con estantes para libros, juguetes y un espacio para dibujar. Todas las mañanas desayunaban juntos en la mesa, todas las noches dormía sin miedo. Grassa lo inscribió en una escuela cercana con apoyo especial para niños que habían pasado por traumas. Terapeutas y profesores lo recibieron con paciencia y cuidado. Al principio, Enzo hablaba poco, pero poco a poco empezó a responder preguntas, levantar la mano, reír, incluso hizo amigos. Grassa observaba todo con orgullo tranquilo. Lo ayudaba con las tareas, asistía a las reuniones de padres y se aseguraba de que nunca le faltara nada. El fondo de protección cubría sus necesidades, pero era la seguridad emocional la que hacía la verdadera diferencia. Por primera vez, Enzo era solo un niño, no una noticia, no un caso judicial, solo él mismo. En el aniversario del juicio, un periodista envió a Grassa una copia del periódico original con una nota que decía: «Gracias por cambiar la historia». El titular seguía destacando: «Niño antes considerado mudo derriba a billonario con su voz». Grassa miró el periódico. Lo dobló con cuidado y lo colocó en una caja de recuerdos para Enzo. No quería que creciera definido por lo que había ocurrido, pero tampoco quería que olvidara su fuerza. Esa noche, cenaron juntos y vieron una de sus películas favoritas. Antes de dormir, Enzo le entregó un dibujo que había hecho. Mostraba a ambos tomados de la mano bajo un árbol. En la esquina, 2 palabras escritas con lápiz: mi familia. Grassa sonrió y lo abrazó con fuerza. Todo por lo que habían luchado ahora era real. La justicia se había cumplido. Pero, más importante aún, el amor había vencido. Pasaron los meses desde la decisión judicial. La vida de Enzo había cambiado por completo. Por primera vez, todo parecía normal. Se despertaba cada mañana en una casa silenciosa, desayunaba sin prisa y preparaba su mochila para la escuela, asistía a clases regularmente, se sentaba con otros niños, hacía preguntas como cualquier alumno. Curioso, estaba cada vez más seguro al hablar. Las palabras salían naturalmente, ya no dudaba ni miraba. Alrededor, con miedo, sus profesores estaban impresionados. Con la rapidez con que aprendía, había recuperado su nivel de lectura, resolvía problemas de matemáticas con facilidad y hasta ayudaba a compañeros con dificultades. En los recreos, jugaba fútbol y reía sin miedo. Grassa lo recogía al salir de clase y siempre conversaban en el camino a casa. Él le contaba historias de la escuela, sus materias favoritas y le mostraba sus nuevos dibujos. Su silencio había sido reemplazado por una voz clara y fuerte, una voz que mostraba al mundo que ya no tenía miedo. En casa, la vida era tranquila. Grassa había creado una rutina que hacía sentir a Enzo seguro. Tenía tareas, el tiempo para estudiar y espacio para divertirse, pero Grassa sentía que debía hacer más. Lo que había pasado con Enzo le abrió los ojos a cuántos niños sufrían en silencio sin que nadie lo notara. Decidió fundar una organización para ayudar a niños como él. Después de varias reuniones con abogados, trabajadores sociales y psicólogos, nació oficialmente el Proyecto Voz. Era un centro creado para proteger a niños que habían sido abusados o abandonados.
El equipo ofrecía terapia, apoyo legal y un espacio seguro para sanar. Grassa lo nombró en honor a Enzo, no para revivir su historia, sino para honrar su valentía. Enzo ayudó a diseñar el logotipo, un dibujo simple, de un niño hablando frente a un micrófono. Gente de todo el país apoyó la idea. Llegaron donaciones por voluntarios, se ofrecieron. El proyecto Voz empezó pequeño, pero crecía rápido. La noticia se difundió enseguida. Muchos aún recordaban el caso de Enzo, el niño que todos creyeron mudo y que se convirtió en símbolo de verdad y justicia. Los medios revisitaron el caso. Se escribieron artículos, se hicieron entrevistas y se debatía cómo el sistema había fallado con él y cómo él había conseguido vencer. Incluso legisladores se involucraron. Algunos se reunieron con Grassa para discutir reformas. En pocos meses, surgieron nuevas leyes de protección infantil. Una de ellas, llamada Ley Enzo, buscaba fortalecer la denuncia de abusos y dar más poder a los tribunales de menores para investigar tratamientos médicos sospechosos. Grassa no se interesaba en política, pero se sentía orgullosa de saber que la historia de Enzo estaba cambiando vidas reales. Mientras tanto, ella se mantenía enfocada en los niños del centro. Cada vez que veía a uno sonreír o hablar libremente, sabía que la lucha había valido la pena. Con el tiempo, Enzo se adaptó completamente a su nueva vida. Visitaba el proyecto Voz con frecuencia, a veces para leer, otras simplemente para jugar. Otros niños lo admiraban, incluso sin conocer su historia completa. Era paciente, escuchaba y muchas veces se sentaba al lado de un niño callado solo para hacerle compañía. Grassa lo veía y entendía cuánto había sanado y cuánto podía ayudar a sanar a otros. Un día, un cineasta se acercó a Grassa con una idea: hacer un documental sobre el proyecto Voz y la historia de Enzo. Grassa dudó al principio. No quería convertir su vida en espectáculo, pero tras pensarlo bien, y con Enzo de acuerdo, aceptó, con la condición de que el enfoque fuera la esperanza, no el dolor. Las filmaciones comenzaron discretamente, con Enzo hablando con el equipo en sus propios términos. Él decidía qué contar. No buscaba lástima. Quería que la gente entendiera la verdad. El documental quedó listo meses después. Contaba la historia de Enzo desde el principio. El silencio, la medicación, el tribunal, el momento en que habló y todo lo que vino después. También mostraba cómo el proyecto Voz estaba ayudando a otros niños como él. Incluía entrevistas con Grassa, el doctor Acevedo y maestros que habían acompañado su recuperación. Terminaba con escenas de niños riendo, dibujando y aprendiendo en el centro. Cuando se lanzó en línea y en algunos festivales, la respuesta fue abrumadora. Miles de personas enviaron mensajes de apoyo y gratitud. Algunos compartieron sus propias historias de abuso o abandono. Otros dijeron que se sintieron inspirados a actuar. El documental incluso comenzó a utilizarse en programas de capacitación para trabajadores sociales y educadores. Pero el momento más poderoso llegó al final. Enzo, ahora completamente seguro frente a la cámara, miró directamente al lente y dijo su frase final, la misma que él mismo había escrito. En la escena final, estaba de pie frente a una pared blanca, con una camisa azul sencilla y un papel en la mano. La cámara se acercó lentamente. Su voz era firme, tranquila y clara. Quisieron silenciarme, pero nadie puede silenciar la verdad. La pantalla se oscureció. Esa última frase quedó grabada en la mente de todos los que la escucharon. No era solo una línea, era un mensaje. Un recordatorio de que incluso la voz más pequeña puede tener poder cuando dice la verdad. Grassa vio el documental sola por primera vez. Lloró, no de tristeza sino de orgullo. Miró al niño que una vez fue frágil y silencioso, y vio a alguien fuerte, bondadoso y valiente. Después del estreno,
Enzo volvió a su vida normal, sin fama, sin luces, solo escuela, amigos y ayudar a otros. Pero ese momento, esa frase, se convirtió en un símbolo en todo el mundo, una voz finalmente libre. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Deja tu comentario contando qué parte te emocionó más y comparte este video para que más personas recuerden que la verdad siempre encuentra su voz.